Iniciamos la primera lección de la serie de 33 lecciones, realmente 35 lecciones, que supone, dentro del Tratado del Paisaje Español, los pueblos de la España antigua. Fijaros que esta lección iba a ser una lección introductoria, lo llamo lección de aproximación, pero realmente las 33 lecciones sobre los pueblos de la España antigua van a tratar de las fronteras, de las estrategias, de los paisajes de esos pueblos que encuentran los romanos al llegar a España. Estamos hablando, por tanto, con las primeras noticias, entre el año 1000 a.C. y a toda la época de la dominación romana. Pero antes de eso, hay prácticamente casi 35.000 años en que el Homo sapiens había llegado a la península. Por eso esta primera lección es importantísima y me ha costado muchísimo prepararla, porque he tratado de sintetizar todas las teorías que existen sobre nuestros orígenes, sobre los orígenes del pueblo español. Por eso ha sido una lección que la he dividido al final en 3 partes. Fijaros que estas lecciones, estas charlas, no son unas charlas de historia, son unas charlas dentro de un tratado del paisaje. Y lo que pretendo es que cuando yo era profesor de proyectos, enseñaba a mis alumnos que cuando nos daban un solar en un determinado paisaje, había que estudiar la geología, la geografía, la historia de ese lugar, su arquitectura, pero también había que investigar qué pueblo había vivido allí. Y teníamos datos para averiguar qué pueblos habían estado allí en la época en que llega Roma o un poco antes de Roma. Para mí era importantísimo saber cuáles eran los orígenes de la gente que allí vivía, cuáles eran nuestros orígenes. De ahí surgía una investigación, un análisis. Somos profanos en la materia, era un análisis escueto, sencillo, de todo lo que contaban los historiadores, lo que contaban los viajeros romanos, para conocer un poco cuáles eran esos pueblos. Pues bien, yo aquí lo que trato es de que, para que conozcas mejor tu país, para que lo quieras más, tengas una especie de charlas en que tú, con un mapa de España o de tu comarca, verás que el de tu comarca enseguida se queda pequeño. Sería bueno compraras un mapa de España, los mapas de escala 1.000.000 de carreteras, y con un rotulador vayas marcando cuáles fueron los límites que te voy a ir contando de estos pueblos, en las hipótesis que yo te voy a contar, para que tú tengas también tu propia hipótesis. Así irás conociendo mucho mejor las fronteras, las montañas, los ríos, los límites entre pueblos. Verás que muchas veces coinciden no solo con las autonomías, sino a veces incluso con las comarcas de las autonomías. Una vez que tengas eso, vas teniendo una imagen mucho más completa de España. Pues bien, estas 3 lecciones de aproximación las he dividido en 3 partes. La 1A, 1B y 1C. En la primera veremos que vamos a hablar de los conceptos globales de la historia de los orígenes de España y empezaremos a hablar de la lingüística. Y en la segunda continuaremos con la lingüística e introduciremos ya el mundo de la genética, una revolución que ha surgido en estos últimos años. Y por último, volveremos al mundo de la arqueología, del arte, a los tratados históricos de España para conocer el origen del pueblo español. Empezamos con la aproximación número 1. Fíjate que te voy a hablar de varios historiadores que a mí me apasionan. Alguien puede decir, está utilizando historiadores muy antiguos, y es verdad. Schulten es un hombre de comienzos del siglo XX, Bosch, del cual luego hablaremos, un historiador de los años 30. Pero es que, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que conforme se ha sabido cada vez más, se han realizado más excavaciones, los investigadores se han centrado en determinadas regiones y sin duda es muy difícil encontrar una síntesis de España. Muy difícil encontrar un libro en que te dé claramente la síntesis de qué pasó en España. Creo que es imposible hacerlo ahora mismo. Y sin embargo estos investigadores, historiadores antiguos, tenían no solo un enorme conocimiento de todo, no solo de España, de Europa, de África. Algunos de ellos, como vos, eran arqueólogos que habían excavado por África, por toda Europa, cosa que no pueden hacer los arqueólogos modernos españoles. Es decir, tenían una visión global que, aunque careciese en muchos casos de más datos, me parece muy válida para los tiempos actuales. Es necesario volver a las grandes síntesis, a pesar de que incurran a veces en pequeños errores o en globalizaciones generales, pero es que son las que nos van a ayudar a entender mejor. Pues fijaros, Schulten es un gran historiador arqueólogo alemán, fue el que descubrió Numancia, el que investigó dónde podía estar Tartesos excavando en la zona de Doñana.
Sus libros son apasionantes, os propongo que los busquéis. Tiene otros sobre la guerra de Cántabros y Astures. Casi todos ellos están publicados en la colección austral. Pues bien, Schulten, que se centraba sobre todo en la España anterior a Roma, en la época España que conocieron los romanos, tenía siempre la teoría, basada en crónicas antiguas, de que los ligures, veréis que el tema del ligur fue un tema muy utilizado en la arqueología europea, y luego se pasó de moda. Pensar que al decir ligures no nos estamos refiriendo solo a un pueblo que habitase la Liguria actual italiana, sino que sería un pueblo, no se sabe si pre-indoeuropeo, que habría ocupado parte del occidente. Para Schulten no había duda que los ligures habían estado aquí por el tema del lago Ligustino, que es la zona de Doñana. Eso indica claramente un territorio ligur. También por las crónicas que decían que toda España había sido ligur. Él decía que el aspecto de los ligures recordaba mucho al de los íberos y los consideraba procedentes de África. Él consideraba que el idioma de Aquitania, él decía que era el vasco era el idioma ligur, es decir, el ligur lo asociaba a una Europa muy arcaica. Hesíodo, en el 700 a.C., dice que toda Hispania era ligur, es decir, Schulten se basaba en datos. Entonces, según Schulten, los íberos entran más tarde y quitan a los ligures el sur y el este de España. De manera que los ligures habrían quedado en la zona noroeste de España. Avieno, que es un viajero, un escritor romano que ha encontrado un manuscrito del 600 a.C. de un viajero, habla por primera vez de los íberos. Avieno dice que los íberos su nombre viene de un río Iberus, y que dice que está equivocado, que el verdadero Iberus es el río Tinto, que está en la zona de Huelva, y que luego se equivocaron y llamaron al gran río Ebro, le llamaron Iberus por este río. Es un tema interesante, porque él viene a decir que los íberos estaban aquí. Después él viene a decir que los íberos, y es muy importante cómo lo dice que llegan hasta el río Eraute en Francia. Y da la impresión, por la manera de contarlo, que los íberos habrían llegado hasta el Pirineo, es decir, que habrían venido desde el sur. Hay muchos datos que afirman que los íberos llegaron hasta el Garona, es importantísimo, es decir, hasta Burdeos y hasta el Ródano. Fijaros la expansión íbera, qué impresionante es. Esquilo dice que el Ródano era un río ibérico, lo dice en el 500 a.C., es decir, que no es que el Ródano fuera la frontera del mundo ibérico, sino que era un río ibérico, con lo cual los íberos estarían llegando hasta los Alpes. Hecateo ya especifica más y va hablando de pueblos íberos, como los etanos, los ilergetes, los misgetes, los tartésicos, es decir, se va decantando ya una España ibérica. Según Schulten, en el año 500 a.C., los íberos habían dominado el sur y el este de España, con todo el Valle del Ebro, y los celtas estarían en la zona de la Castilla, el norte. Habría, por tanto, dos Españas. Esto lo veremos repetido por muchos historiadores, por lingüistas. La España indoeuropea o céltica, con ciudades basadas en briga, que significaría fortaleza, y la España ibérica, con ciudades que su nombre tendría la palabra iru, ili, ili, que coincidiría en vasco y en íbero, mostrando un parentesco vasco-íbero. Avieno viene a confirmar en parte eso, diciendo que al norte de la cordillera ibérica, de Sierra Morena, estaban una serie de pueblos que se llaman montañeses, ganaderos, más salvajes, que se han asociado siempre a pueblos celtas. Para Schulten, cuando los galos expulsan a los íberos de toda esta zona de la Provenza, ellos habrían invadido toda la península y habrían ocupado la meseta en el 400 a.C. Para Schulten sería el origen de la palabra celtíbero. Sería íberos que habrían entrado en territorio celta. Y se habrían formado una serie de pueblos, bacceos, carpetanos, oretanos, que para Schulten no eran pueblos indoeuropeos, sino que eran una mezcla de pueblos indoeuropeos y pueblos ibéricos. Tenemos otro dato, que es que Tito Livio llama íberos a los lusitanos. Fijaros que los lusitanos forman parte de la España considerada celta, pero luego lo veremos, hay algo en ellos que parece insinuar también una mezcla con pueblos íberos.
Entonces, según Sulten, en el 250 a.C., toda España era íbera, pero Aníbal ya no encuentra íberos en la Provenza, es decir, los íberos han sido expulsados del sur de Francia. Y en el 340, Pseudo-Escílax afirma que Ampurias era el límite entre íberos y ligures. Es decir, que como veis, todos estos datos que son datos que nos dan las crónicas históricas, no son opiniones de Sulten, él lo basa en datos, nos van dando ya una imagen de una España con un pueblo ligur, quizá original, un pueblo ibérico, unos pueblos celtas, y una serie de mezcla de pueblos en España. ¿Cómo explicaba Sulten el tema ligur? Era muy interesante. Para Sulten los vascos eran ligures, y los ligures, por supuesto, estaban en la zona de la Liguria actual, con lo cual habrían ocupado toda la Provenza, el sur de Francia, habrían ocupado Aquitania. Pero para él los astures no eran ligures, sino que los relacionaba con los etruscos. Sin embargo, Menéndez Pidal, un gran lingüista, historiador, opinaba que tanto vetones como lusitanos, como galaicos, como astures, como cántabros, eran en origen ligures. Al decir ligur se estaban refiriendo a esa presencia de un pueblo enigmático, anterior a los pueblos conocidos por Roma, que ellos no se decantaban sobre si eran indoeuropeos o no, porque no se sabe aún si el ligur es o no indoeuropeo, hay muy pocas inscripciones en Liguria. Para Sulten era un pueblo africano, porque los cronistas romanos y griegos dicen que el ligur era muy delgadito, era bajito, de estatura, se parecía a los íberos y lo asocia siempre a pueblos de África. Por eso él consideraba que el ligur y el vasco indicaban una lengua muy arcaica que habían venido desde África. Esta hipótesis ligur, que luego estuvo muy desprestigiada, ahora está volviendo a cobrar interés. Hay grandes historiadores que están hablando de restos ligures en la toponimia en Asturias, como decía Menéndez Pidal, y otros piensan que quizá el posible error, o no tanto error, en mezclar ligures con vascos, quizá esté insinuando que en Aquitania había un pueblo anterior a la llegada de los vascos, de los íberos, porque se ve que íberos y ligures van a estar en competencia en toda la zona de la Provenza. Como ves, al final los ligures echarán a los íberos hasta el Pirineo, es decir, que parece que hay una relación ibero-ligur de competencia. Lo mismo podría ser una relación vasco-ligur de competencia. Ahora os muestro este pequeño mapa, luego lo explicaremos mejor, de la España de Bosch. Bosch era un gran historiador arqueólogo de los años 30, siguió hasta los años 50, se exilió. Tiene una gran obra que se llama Etnología de la península ibérica, está escrita en catalán, pero es muy fácil de entender, en que él se atreve a hacer una gran síntesis de la historia de los orígenes de España. Y se atreve porque él era arqueólogo, él había excavado en África, había excavado por Europa, era un hombre de enormes conocimientos. Y creo que después de él no ha habido ningún arqueólogo que haya tenido tal cúmulo de datos para poder hacer hipótesis. Sus hipótesis ahora en parte están desprestigiadas, están atacadas, luego veremos por qué. Él viene a decir, coincidiendo con los autores antiguos, que en España hay un mundo que es el mundo ibérico, que es el mundo tartésico ibérico, que claramente coincidiría con el mundo de los silergetes de Lérida, con el mundo de los edetanos de Valencia, que ese mundo ibérico habría estado luego dominado por tartesos, por el mundo tartésico, que también era un mundo ibérico pero mucho más desarrollado, de manera que los mastienos, que eran un pueblo que estaba en la zona de Almería, Murcia, habrían sido el origen de los pueblos bastetanos y de los deitanos de la zona de Alicante. Es decir, el mundo tartésico entremezclado con el mundo ibérico hasta la zona del Cabo de la Nao, del Júcar. Una mezcla del mundo íbero y el mundo tartésico, aunque en origen era un pueblo ibérico. Es decir, empieza a haber ya dos Españas aquí, una España ibérica, una España tartésica. Fijaros que aquí ya está apareciendo el Levante, Cataluña y también el mundo andaluz y el sur de Portugal. Él veía también en el corazón de la península, lo que luego vamos a ver, la que él llevaba en el Neolítico, al final del Neolítico, la formación de la cultura de las cuevas, una cultura que habría dominado toda España, y cuyo centro habría estado en la meseta sur. Y esa cultura, procedente en gran parte luego veremos, de África, habría ido influyendo en el mundo lusitano, en el mundo gallego, en el mundo franco-cantábrico,
al igual que una expansión ibérica que también habría ido entrando en toda la meseta y habría llegado también hacia Cantabria. Después él veía otro mundo, fijaros que ya estamos hablando de 3 Españas, veía otro mundo, el mundo franco-cantábrico, antigua cultura que dio origen a Almería, a las pinturas de Altamira, que luego se habría mezclado con el mundo de la cultura de las cuevas, de la meseta sur, que era un mundo procedente de África, capsiense, se habría mezclado al mundo íbero, la zona de Cantabria, y va a formar una cuarta España. Y luego veía un mundo vasco pirenaico, la cultura pirenaica que él decía, que habría estado formado por los pueblos aquitanos, por los pueblos yaquetanos, de la zona de Jaca, que él consideraba que es el mismo nombre. Consideraba también que los ausetanos de la zona de Vich eran también vascos, protovascos, y que sería una mezcla del mundo de la cultura de las cuevas, del centro peninsular, con el mundo pirenaico, más luego una llegada de pueblos celtas. Todo este mundo vasco-pirenaico habría ocupado todo lo que es la Cataluña antigua, el Pirineo y la zona de Navarra y el País Vasco actual y Aquitania. Es decir, sería una cultura pirenaica diferente de la cantábrica, diferente de la ibérica. Es decir, habría una quinta España. Fijaros qué apasionante es todo esto, porque él está dando ya sus opiniones, sus teorías sobre pueblos que ya los romanos están nombrando, pero él lo está refiriendo al origen de esos pueblos. En su origen él veía realmente 3 Españas. Anterior a toda esta formación de los pueblos ibéricos, él consideraba que habría habido una cultura de las cuevas, capsiense, procedente de África, que habría dominado toda la península, el Pirineo también, y que se habría superpuesto a una cultura que habría sido la franco-cantábrica, que habría dado origen a la maravillosa Altamira, y al mundo pirenaico, que va a dar carácter a una gran cultura dolménica, la cultura pirenaica, que luego veremos que se expanderá también por Europa. Es decir, que él veía 3 Españas, es como anterior a esa simplificación de las 5 Españas. Entonces, si vamos al origen de lo que opinaba Vos, pensar que estamos dando solo una introducción, ¿Vos qué veía? Fijaros, él veía que el hombre, el primer sapiens, pensar que estamos hablando siempre del Homo sapiens. A mí el hombre de neandertal no me interesa mucho, porque nosotros no somos neandertales. Quizá hubo, dicen, un 3%, una pequeña mezcla, pero nosotros somos sapiens. Nosotros nacimos en África hace 200.000 años, pasamos a Asia, al Oriente cercano, hace 70.000 años, muy pocas personas, y desde allí nos expandimos, entrando en España prácticamente el 35.000 a.C., que es poquísimo, es casi anteayer. Entonces, esta entrada del primer hombre verdadero, del primer hombre como nosotros, del Homo sapiens, ¿por dónde se produjo? Veremos las teorías que hablan que por supuesto se produjo desde Europa, pero Bosch opinaba que no. Él consideraba que el primer hombre, el primer sapiens, le llamaba precapsiense, ibero-mauritano, es decir, un hombre procedente del norte de África, y que va a generar la cultura, le llamaba matritense, la zona del Manzanares, de la zona de Madrid, una zona muy rica, muy fértil, muy rica, y donde se va a formar el primer entrada de Homo sapiens. Después él consideraba que había habido una entrada auriñacense, esta sí ya desde Europa, pero desde la zona de Oriente, desde Irán, zona del Próximo Oriente, viniendo por el norte de Europa, habría habido una entrada del auriñacense en España, una segunda entrada de Homo sapiens. Después habría habido otro auriñacense medio que se habría dirigido hacia la zona cantábrica y un auriñacense superior procedente del este de Europa que habría entrado también por la zona del Pirineo occidental. Es decir, que él ve 2 entradas, una entrada desde África y otras entradas desde Europa procedentes en parte de Oriente y en parte ya del este de Europa. Fijaros que todos estos pueblos, probablemente, luego lo veremos, hablaban ya lenguas diferentes. Y eso es el tema apasionante que vamos a ver hablando de los lingüistas en la península. Después de estas entradas, él veía
una entrada muy importante, la que él llama Capsiense, también del norte de África, Egipto, que va a influir en toda España, también en Portugal, en la zona del sur de Portugal, llegaría también al Cantábrico. Luego él consideraba una entrada muy importante, magdaleniense. El magdaleniense va a ser el arte de Altamira, que entraría por toda la zona cantábrica, habría entrado también por el Pirineo, habría entrado también por la costa, es decir, como veis, otra entrada europea. Como veis, se están dando continuamente entradas desde África y desde Europa. Y por último, él veía, estamos hablando del Paleolítico, es decir, podríamos decir desde el 35.000 a.C. hasta el 12.000 o 10.000 a.C., 8.000 lo llevan algunos, es decir, la época de las grandes glaciaciones. Y por último habría habido una entrada de lo que va a generar el arte, el maravilloso arte levantino. El magdaleniense está produciendo ya Altamira y se está entrando el arte que va a producir el levantino, que es un arte maravilloso, poco valorado, patrimonio de ya de la humanidad, que es toda la zona del Levante, de la zona de Andalucía Oriental, la zona de Huesca, Teruel, Lérida, un arte maravilloso, donde por primera vez aparece pintado el hombre. Sin ninguna duda, por eso es la importante del arte levantino, importantísimo, donde aparecen escenas de familia, escenas de paseo, escenas del cuidado de los niños, escenas de caza, escenas de combate, algo que el mundo magdaleniense en el mundo magdaleniense de Altamira no aparece el hombre, aparecen los animales que se cazan, aparecen a veces símbolos, pero no aparece el hombre. Tampoco considero que aparece el hombre en esas Venus auriñacense del centro de Europa, como un homenaje a la maternidad, pero el hombre, la vida del hombre en su comunidad, en sus familias, en sus compañeros, va a aparecer por vez primera aquí. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque Bosch consideraba que el arte levantino era un arte paleolítico, es decir, a la vez poquito posterior a Altamira, pero un arte paleolítico. Eso es importantísimo porque sería el arte de los primeros hombres, mientras que ahora hay teorías, a veces absurdas, que llevan el arte levantino al neolítico, o sea, una época muy moderna. Veréis qué importante es esto. Ahora, aunque no viene esta relación, porque vamos a profundizar en Bosch, pero quiero ya hablaros de uno de los grandes problemas, que es dentro de este mundo, luego veremos cómo Bosch, de toda esta mezcolanza, va a surgir el mundo ibérico, la idea de dónde procederían los íberos y los vascos. Está claro, parece que hay una Iberia en el Cáucaso, y hay una teoría que dice que íberos y vascos están muy emparentados, su idioma tiene palabras comunes, disidencias comunes, casi todo el mundo asume ya que son lenguas muy emparentadas, si no son lenguas hermanas, y el vasco tiene parentescos en lenguas bereberes y también mucho parentesco de palabras en las lenguas del Cáucaso. Entonces hay quien dice que ambos eran el mismo pueblo, pero que unos, los íberos, habrían tomado el camino del norte de África para llegar a España, llegando al Pirineo desde el sur, mientras que los vascos habrían tomado el camino del norte. Esta separación, probablemente de cientos, quizá miles de años, habría hecho que sus idiomas fueran muy diferentes, pero con grandes parecidos. Bueno, es una teoría atractiva. Otra teoría dice que iban juntos, vascos e íberos eran el mismo pueblo, eso explicaría palabras vascas en la zona de Andalucía, de Granada, realmente hay palabras vascas por toda España, eso indicaría que quizá los vascos eran la avanzadilla del mundo ibérico, o quizás sin más eran el mundo ibérico, que se quedó en la zona del Pirineo, desde donde se expandiría luego hacia Niza, hacia los Alpes, hacia Nantes, hacia el Loire. Es decir, todo esto parece indicar una llegada desde el sur. Luego, las teorías dicen que los íberos que quedaron en el Pirineo evolucionaron su idioma hasta llegar al vasco actual. Es una hipótesis también muy atractiva porque marca el origen del Cáucaso, donde había un pueblo íbero, decía la Iberia del Cáucaso, y explicaría muy bien estos movimientos, que fijaros que son los movimientos que antes ha marcado Bosch
como los movimientos euriñacenses que venían desde Oriente, desde Irán, o incluso pueden ser movimientos, pueblos que decían del este, más extraño, los pueblos del norte de África. Y otra teoría, esta es más moderna, de un gran lingüista actual, es que el ibero vasco habría venido por el norte del Mediterráneo, habría llegado al Pirineo, es decir, el Pirineo sería su primer contacto con la península, desde allí se habría expandido hacia Aquitania y habría ocupado la península. Esta teoría es otra más, pero extraña porque el gran núcleo del mundo ibérico se va a dar más bien aquí, más que en el Pirineo, se va a dar en la zona de Granada, Albacete, todo este territorio de la Orospedad de las sierras de Segura Cazorla, del mundo levantino. Luego va a triunfar en el mundo tartésico. Bueno, es una teoría interesante. Quizá la que a mí más me convence sería la teoría del norte de África. Veremos que hay aquí elementos muy importantes. Estos serían un movimiento de pueblos protoíberos, protoíbero-vascos. Fijaros que aquí están las pinturas de Tassili, que recuerdan muchísimo las pinturas del arte levantino. Hay toponimia parecida. El bereber, luego lo veremos, tiene un porcentaje importante de palabras vascas. Y eso habría ido generando, esa llegada desde el sur habría generado los núcleos que van a ser luego de Almería, poderosísimos, los núcleos de Tartesos, y se habría ido expandiendo, como indicaría la debilidad cada vez mayor de esta expansión, indicaría que habrían venido desde aquí, no desde el norte. Eso explicaría muchas cosas, de distinto carácter del mundo ibérico respecto al mundo europeo, respecto al mundo indoeuropeo, el que sea un idioma, las pocas lenguas que no han podido ser traducida, que claramente no es una lengua indoeuropea, lo mismo le pasa al vasco, es decir, que hay aquí dos lenguas, una ya no se habla, el íbero, pero hay miles de inscripciones, y el vasco, que están además emparentadas y que son muy diferentes, las únicas que han quedado con muchísimos datos de las lenguas que se hablaron en Europa. Entonces volvamos a Bosch, ahora ya con unos mapas detallados de su teoría. Para Bosch, fijaros que la primera entrada, como os he dicho, de pueblos de nuestros orígenes sería desde África. Él se basaba en esas excavaciones que habían hecho en África. Era de los pocos arqueólogos que había podido excavar en África en aquellos años. Por eso para mí son importantísimas sus teorías. Él veía una segunda entrada desde Europa, la auriñacense, y él veía en las excavaciones que hacía una mezcla de los dos pueblos. Es decir, España sería ya una mezcla de un mundo venido de la zona de Oriente a través de Europa y de un mundo de África. Se basaba también en que los pueblos que venían del sur de África eran pueblos matriarcales, donde la mujer era muy importante, y son pueblos dolicocéfalos, mientras que los pueblos del norte eran patriarcales, como luego van a ser los indoeuropeos, y braquicéfalos, es decir, esto que ahora está menos de moda, analizar los cráneos de los restos, pues sin embargo es cierto, había una diferencia entre esos dos pueblos. Luego vos veía, como hemos visto, unas nuevas entradas en el magdaleniense que van a provocar la maravillosa Altamira y grabados por toda España, solutrense, magdaleniense. Luego veía nuevas oleadas desde África, las capsienses, que iban a generar el arte levantino al final del Paleolítico. El magdaleniense habría generado Altamira. Es decir, España tendría dos artes ya muy diferentes, totalmente diferentes, el arte de Altamira, el arte magdaleniense y el arte levantino. Sería, por tanto, un territorio riquísimo culturalmente. Él veía un mestizaje de nuevo de los dos pueblos y algo muy importante, el paso a África de estas culturas hispanas que se han ido formando, el paso a África de la cultura que se ha formado en España. Luego diría él que en el Mesolítico, que es el paso del Paleolítico al Neolítico, el Mesolítico ya es una época de clima muy bueno, ya se han ido las glaciaciones y ya es un clima muy bueno para España, para Europa, pero empieza a ser un clima muy malo, muy desértico para África, por lo cual esto explicaría estas oleadas de pueblos africanos porque está aumentando el calor en el norte de África. En el Mesolítico él veía el arte esquemático, que es un arte abstracto,
en total contraste con el arte levantino, un salto diferente, que iría a Portugal y a Galicia. Y luego llegaría al norte. Aquí según él generaría la cultura pirenaica, en el mundo dolménico pirenaico, y aquí formaría también el arte asturiense, el arte que luego va a generar el mundo dolménico que veríamos occidental. Y luego vería una nueva entrada de pueblos camitas, fijaros, son pueblos ya en relación con lo que luego va a ser Egipto, que va a crear en la parte de Almería ya el neolítico, y que para él formaba lo que va a ser el pueblo protoíbero. Pero fijaros que en esta zona ya estaba el arte levantino, que podríamos considerar que sería la base de este pueblo protoíbero. Fijaros que en los siguientes, ya acercándonos al neolítico, él veía la cultura de las cuevas generada en el sustrato del arte levantino, luego esquemático del mesolítico, van a hacer ya en el neolítico la cultura de las cuevas, que para él era importantísimo porque se extiende por toda la zona de Cataluña, Valle del Ebro, Navarra, Aragón, Levante, y se va a expander hacia el Tajo, el Guadalquivir. Y no solo eso, él la consideraba que iba también a llegar hasta la Liguria y quizá hasta Sicilia a través de Italia. Es decir, se está generando España ya como un foco de cultura. Él considera que también alcanzó la cornisa cantábrica, pensar que ya ha pasado la época de Altamira, estamos ya hablando prácticamente del 5000 a.C., es decir, ha pasado ya mucho tiempo. Y ahí lo importante es que van a hacer la cultura del vaso campaniforme. Esto es importantísimo, porque el vaso campaniforme, se cree que nació en Andalucía, luego pasó a la zona de la meseta, se va a expandir por toda Europa. Estas son las teorías de Bosch. Por supuesto, ahora, en esta época tan triste, lo digo muchas veces que nos ha tocado vivir, en que se ataca a España continuamente, no solo atacan desde Europa, que eso lo podemos esperar, porque siempre han atacado a todo lo español. Pues por supuesto, Altamira no lo querían reconocer hasta que tuvieron que darse cuenta que era la cumbre del arte paleolítico. Pues el vaso campaniforme siempre se había tenido claro que había nacido en España, porque en España es donde hay más variedad de tipos, más riqueza, datos más antiguos, y se había expandido por toda Europa. Pues no, ahora dicen que no, que vino desde Europa, que en España no habíamos generado nada. Pues es los tiempos que nos ha tocado vivir. Por supuesto, yo voy a luchar contra esas tendencias que me parecen denigrantes y absurdas y falsas, además. El vaso campaniforme se genera en Andalucía, donde hay una cultura incomparablemente superior a la cultura que puede haber en las terribles tierras de Centro Europa, que estaban aún asoladas por el frío, aunque ya venía una época buena, pero aún así era imposible producir realmente nada en la zona de Europa, frente a la riquísima mezcla de culturas que se estaba produciendo en la península. Entonces el vaso campaniforme se expande a Europa, luego va creando focos en Europa donde se expandirá, pero sin duda ha nacido en España. Luego, para él, el mundo asturiense y franco-cantábrico va a dar origen a la cultura pirenaica. Bosch daba mucha importancia a esta tercera España del mundo cantábrico-pirenaico. Él creía que el mundo pirenaico había nacido del mundo asturiense, de la zona de Asturias. Y el mundo, la cultura pirenaica, que tiene una gran riqueza dolménica, se va a expandir hasta los Alpes, también hacia el norte, hacia Francia y también hacia el sur. Y a la vez la cultura dolménica que van a hacer en Galicia, otros opinan, nace también en la zona de Portugal, se va a expandir hacia el Pirineo y luego irá por toda Europa, por toda la Europa occidental. Luego va a llegar a la cultura de Almería, que este ya para él es el fin del neolítico, que viene desde el Sáhara y que va a producir los protoíberos. Es decir, como veis, ya estamos hablando del mundo del neolítico en neolítico, al final. Y para vos, toda la península había, con esta cultura protoíbera que él consideraba muy expansionista, habría ocupado toda la península y habría sido el origen del mundo ibérico, hacia el 2700 a.C. Las teorías de este neolítico, como hemos visto, del neolítico de Bosch, de la cultura de Almería, la cultura de las cuevas, el megalito de Portugal, la megalítica pirenaica, es apoyado por otros autores. Martín de Santaolalla también consideraba la cultura de Almería que llamaba ibero-sahariana,
y la cultura de las cuevas hispano-mauritanas, es decir, siempre veía una relación con África. Ya Pellicer matiza más, ve el mundo meridional, donde luego va a estar Tartesos, el mundo de los portugués, diferencia también la cultura vasco-navarra pirenaica, la cultura central, y se diferencia el mundo levantino, que él considera que pudo haber llegado por mar, o por la costa norte, sur del Mediterráneo. Es decir, ya empiezan a aparecer nuevas teorías respecto a la llegada de pueblos en el Levante, que no eran solo las teorías de Bosch desde África. En el mundo del bronce, para Bosch, vamos a tener la cultura de Almería con el Argar, que va a dar la maravillosa cultura Millares, luego el Argar, que será la que llegue a las Baleares, produciendo la gran riqueza megalítica de los monumentos de las Baleares, y va a estar España dominada por un mundo ibérico en todo el bronce. Al final del bronce va a surgir el mundo tartésico, un punto, una encrucijada riquísima, fertilísima, que es la desembocadura del Guadalquivir, y esto va a nacer Tartesos. Estamos hablando ya 1200-900 a.C. Y luego él veía claramente las invasiones célticas en el 1100 al 900, comprobadas ya por la arqueología, por la toponimia. Perdón. Vamos a hablar ahora de la lingüística. La lingüística es un tema importantísimo. Estoy alargando demasiado, pero es que son lecciones muy densas. La lingüística es otro de los temas, podríamos decir, para saber nuestros orígenes hay tres factores. Había dos factores. Uno era la arqueología, el arte, la investigación de los datos que realmente tenemos. Otro mundo era la lingüística, es decir, los topónimos, los nombres de nuestros ríos, de nuestras montañas. Y ahora se ha añadido en estos últimos años un tercer factor, que es la genética. Es decir, para conocer nuestros orígenes tenemos tres mundos. El problema es que no están interconectados. La genética nos puede dar datos importantísimos, pero no nos puede dar fechas. La arqueología sí que nos puede dar fechas. Y la toponimia nos puede dar unas fechas relativas de qué toponimio es anterior, pero es también una base de datos importantísima. Entonces, fijaros, todo esto está basado en un gran lingüista, sobre todo me baso en Francisco Villar. Los libros son apasionantes. Él analizan los topónimos de España, sobre todo los topónimos que narran los viajeros griegos y romanos, y él ve que hay una serie de palabras, que forman parte de los topónimos españoles, que él considera que significan agua o río, y que sería una lengua indoeuropea, pero muy original. Está hablando del Mesolítico, 10.000 a.C., cuando ha acabado el Paleolítico, cuando ya el clima es bueno en España. Después ve en el Neolítico, es decir, ya hace muy poco tiempo, hace 4.000 a.C., también como una lengua indoeuropea, la palabra Ur. Veréis qué importante va a ser todo esto, porque hay muchísimos ríos en España que van a tener el nombre de Ur. Luego él ve, por primera vez él asume, este autor tiene una clara tendencia, porque él es un estudioso del indoeuropeo, a valorar mucho lo indoeuropeo, pero considera que puede haber una entrada de un momento no indoeuropeo, probablemente quizá desde África, de otro topónimo que sería Ib, que indicaría agua-río. Fijaros que aquí muestro dónde vuelven a aparecer esos topónimos, en África, Francia. En el Neolítico también considera el no indoeuropeo otra palabra que también quizá tendría que ver con agua-río Ib. Luego él considera que en el Neolítico entraría una palabra de Iji, quizá desde Oriente, desde África, no indoeuropea, que significaría ciudad. Y aquí viene una palabra importantísima, la palabra il. Él la considera también neolítica o posneolítica. Fijaros que esto va a coincidir luego con el mundo ibérico, con el mundo vascón, con el mundo andaluz, sur de Portugal. ¿Qué se cree que significaría ciudad? Il. Luego considera otra palabra no indoeuropea, indicaría ip. Y luego otras palabras ya del bronce, indicaría tuk, altura, y las ya muy conocidas en el bronce de briga, que es una palabra claramente indoeuropea, y dunum, ambas palabras ya dunum céltica, que están, como vemos, por toda Europa y no están en África, lo cual indica una llegada desde Europa, sin duda.
Pero fijaros que todas estas... él considera que las primeras palabras, que el primer poblador de España habría sido un indoeuropeo muy antiguo, que habría dado estos nombres. Luego habrían venido otros pueblos no indoeuropeos, que sería toda esta secuencia. Pero la base, esta base importantísima, habría sido indoeuropea. Para intentar conciliar estas teorías con las teorías de Bosch, que eran las de los arqueólogos, podríamos plantear una hipótesis nueva, que sería que estas palabras, estos prefijos, sufijos, palabras que están dentro de las palabras, por ejemplo, pensar en Córdoba, que es la antigua Córdoba, donde estaría la palabra de uva, de Córdoba, es decir, hay muchas palabras de ciudades españolas que son antiquísimas porque están hablando de épocas muy antiguas, pues estas palabras podrían ser del Paleolítico, es decir, sería precapsiense, que decía Bosch, el africano de Bosch, los protoíberos de Untermann. Hay lingüistas que opinan que esta palabra sería no indoeuropea. Fijaros lo importante que es, porque es considerada esta de las primeras palabras. Por cómo están situadas las palabras, las desinencias, las palabras se puede saber cuál es anterior a cuál. Y eso es importantísimo. Son los grandes trabajos de Villar. Sacar la estratigrafía de las palabras, para ver cuál llegó antes. Él establece esta estratigrafía para saber cuál fue más antigua y cuál fue llegando después, ¿no? Hasta las últimas palabras ya celtas. Pero hay autores que opinan que esta palabra, todas estas palabras serían no indoeuropeas venidas probablemente de África, coincidiendo con la hipótesis de Bosch. Después, importantísimo, porque esto aparece en muchos ríos de España. Estos también consideran estos autores que es no indoeuropeo, aparece en el vasco, y formaría parte del capsiense de Bosch, es decir, una segunda entrada desde África. Fijaros lo importante ya que es esta discusión. Se está mostrando una España europea o una España africana, porque son las primeras palabras. Y fijaros también que para Villar serían del Mesolítico, es decir, pasado ya al Paleolítico, lo estamos hablando quizá en 10.000, 8.000 a.C., mientras que para estos autores serían del Paleolítico, es decir, serían palabras pronunciadas por el primer hombre que entró a la península, por el primer sapiens. Es decir, Córdoba tendría el nombre que le dio el primer hombre. Los ríos Ur se los habría dado el primer sapiens, nuestro primer antepasado que llegó a la península. Fijaros lo apasionante que es esto, lo importantísimo que es. Lo mismo podría pasar con la palabra Igi, podría formar parte de la cultura de armería de Tartesos, que aparece mucho en la zona de Tartesos. Coincidirían con estos, con Villar en que sería no indoeuropea. Y aquí viene la importantísima. Este il, que es no indoeuropeo, y están todos de acuerdo, que sería ibero-vasco, ambos están de acuerdo, sería del Mesolítico, es decir, sería del 10.000 a.C., 12.000, no del Neolítico, es decir, retrasaría casi 8.000 años en su aparición. Esto es importantísimo, porque estamos retrocediendo, en esta hipótesis, retrocediendo en el origen de las palabras muchísimo. Luego la palabra ib, no indoeuropea, que para unos sería el Neolítico, podría ser del Mesolítico. Y ya en el bronce, la palabra tu, que para unos era del bronce, sería del Neolítico. Y ya, aquí ya, todo se coincide en que estas ya son palabras del bronce y hierro. Fijaros que esto es apasionante. Hay muchas palabras, yo había preparado una lista de palabras para que os hicierais idea. Por ejemplo, fijaros, cuando uno dice río Guadiana, por ejemplo, está tomado de Villar, la palabra río es español, es castellano, pero la palabra Wadi es río en árabe. Es decir, que estamos diciendo río, río. Y la palabra Ana sería el nombre original del río, en una lengua que desconocemos. Es decir, que en Río Guadiana hay 3 estratos de población. Fijaros que en este caso el más antiguo es el último, Ana. El siguiente es la invasión árabe, Wadi. Y el siguiente es la reconquista cristiana, Río. Es decir, que aquí se puede saber muy bien cuál es la secuencia. A veces pasa al revés, no, las leyes cambian, ¿no? Por ejemplo, fijaros, Flavio Briga, que es Castro Urdiales, Flavio viene de que haber sido fundada por los generales Flavios romanos.
pero briga significa fortaleza en céltico. Pompaelo viene de Pompeyo, Pompa viene de Pompeyo, pero Elo significa, igual que Ilun, que es ciudad en ibérico, significa ciudad. Lo mismo que podría ser con Gracurris, que es Alfaro, que es Graco, un general romano, y le han puesto la desidencia Urris. Es decir, que a veces ha llegado un conquistador y el pueblo que estaba allí le ha dado una desinencia que es realmente, aunque aparece como posterior, indica que ese idioma se estaba hablando allí, que el que llamaría a la ciudad le llamaría Uris. O por ejemplo Calagurris, donde tiene esa misma terminación, Urris, que algunos consideran que es vascona, aunque esta se da también en La Mancha, y Calag, que sería una palabra anterior a Roma, es decir, quizá del mismo estrato que Urris o quizá de otro estrato diferente. O fijaros, por ejemplo, la palabra Basilipa, donde había un origen Val, que sería indoeuropeo, una palabra Ili, que sería ibérica, y una terminación pa y pa, que sería de otra lengua diferente. Es decir, formaría parte de la lengua ip. Es decir, que es muy difícil, pero es posible sacar la estratigrafía de las palabras. Fijaros qué apasionante puede ser. Por ejemplo, en el Ur, que es río, fijaros en la palabra Astura, de los Astures, el río Astura, donde Ura está al final, es una desinencia. O en Beturia, la Beturia que era la zona de Badajoz, donde de nuevo aparece la palabra Uria, con el prefijo bet, que algunos significa el Betis, más allá del Betis, es decir, o el río más allá del Betis. Y así podríamos seguir. Por ejemplo, la palabra Ilerda, que es Lérida, donde tendría el sufijo il o ildur, que significa ciudad en ibérico, y que se repite mucho en ciudades como Iltirta, Iliturgi, Ilumberri, o un tema muy bonito que es el que dio origen a la idea de que el vasco se había hablado por toda la península, que es en la zona de Granada, había una ciudad que se llamaba Iliberri, que en vasco sería ciudad nueva, Iliberri. Y también tenemos en Navarra Ilumberri, que es Lumbier, que sería ciudad nueva, lo cual es una teoría de que el vasco y el ibero eran la misma lengua y que se habían hablado por toda la península. Fijaros cómo la toponimia nos va a ayudar muchísimo. Es un tema apasionante. Luego al final de la tercera lección daremos la bibliografía para que los que queráis conocer algo más. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas teorías? Pues fijaros, en la teoría lingüística indoeuropea, pues todas estas entradas serían indoeuropeos. Sería quizá primer sapiens o un poco después entrarían pueblos indoeuropeos. Luego habría una segunda entrada indoeuropeos. Luego habría una entrada que sería indoeuropea y otros que serían no indoeuropeo, que sería desde el neolítico. Y luego, por último, una nueva entrada indoeuropea. Como veis, en estas teorías de los indoeuropeístas, como es natural, hay un dominio de Europa en lo que es la península. En la propuesta nuestra, todas estas palabras, prefijos, sufijos, palabras, serían entrada no indoeuropea, opinando como Untermann, desde África probablemente. Habría una segunda entrada desde África, con palabras no indoeuropeas, con ur, sería la palabra que está en vasco. Luego habría una entrada de indoeuropeos ibir, que son palabras que se encuentran en Francia, y nuevas entradas no indoeuropeas de il, importantísima, que podría haber entrado en el Mesolítico. Fijaros que esta es la que va a dar origen a los pueblos ibéricos y también a los pueblos vascos, aunque vemos que Ur ha entrado ya y está en los pueblos vascos, Igi, y luego las palabras brigadun. Fijaros que están siempre en pugna la teoría que afirma que España prácticamente es idéntica a Europa, cosa que claramente a ojos vistas no lo es, y los que tienen un dominio, en general un dominio africano o del Mediterráneo. ¿Qué lenguas entonces se hablaban en la península antes de la llegada de Roma? Pues las lenguas que se hablan son el ibérico, con una enorme unidad de lengua que llegaba hasta el Ródano, toda la zona de Navarra, Aragón, Cataluña, Levante, Andalucía Oriental. El meridional, que se cree emparentado con el ibérico, que coincidieron muchos que es tartésico, porque hay poquísimas inscripciones. Se considera que no es ibérico, que es diferente. La lengua del suroeste, que algunos la asocian al meridional, que otros asocian a tartesos,
pero que no coincide exactamente con Tarteso, sino con el sur de Portugal, también con muy pequeñas inscripciones. Todo esto formaría parte del mundo ibérico. Y el aquitano, que es para muchos, bueno, está claro que es un protovasco y que podría formar parte, estar relacionado con el mundo ibérico. Y luego tenemos lenguas que son indoeuropeas, como sería el lusitano, que es una lengua indoeuropea, lo que se llamaba Menéndez Pidal Ligur, una lengua que es más antigua que las lenguas célticas, con lo cual es una entrada anterior de indoeuropeos. Y luego el celtíbero, que es una lengua celta, de la familia de las lenguas celtas, como el bretón, el galés, el irlandés, es decir, una lengua céltica, como el galo, que se ha mezclado en territorio íbero, según algunos, o al revés, íberos que han ocupado territorio celta, pero que se va a hablar en toda la zona de Soria, la zona de Castilla la Vieja y en parte, bueno, la zona de Cuenca. Tenemos en España, por tanto, dos lenguas indoeuropeas, el lusitano y el celtíbero, una más antigua probablemente que la otra, y una gran variedad de lenguas relacionadas o diferentes que no son indoeuropeas. Entonces, en estas teorías hemos visto de Villard, de los lingüistas indoeuropeos, habría una primera entrada indoeuropea en el Paleolítico Mesolítico, con esas primeras palabras, una segunda entrada en el Neolítico también indoeuropea y una tercera entrada desde África. Hemos visto que hay topónimos que consideraban que efectivamente no eran indoeuropeos, y algo muy importante, una cuarta entrada que Villard considera que pueden ser los pueblos íberos, que él considera que están entrando en el Neolítico y que habría dado origen al mundo vasco, en el Pirineo, y que habría venido o por el norte de Europa, del Mediterráneo, o por el mar. Y fijaros que aquí ya hay un tema importantísimo, que es la llegada del pueblo ibérico, y que Villard considera que sería el de las palabras il, que sería del Neolítico. Hay un tema muy importante, lo hemos dicho, en la hipótesis del lusitano celtíbero. Fijaros lo que dijimos, para Untermann, aquí se hablaba un idioma diferente a... Todos estos hablaban el mismo idioma. Fijaros que coincide con la hipótesis de Menéndez Pidal, que le llamaba Ligur. Villard también coincide con la hipótesis del lusitano como una lengua anterior a las lenguas célticas, un antiguo indoeuropeo. Y luego las lenguas célticas, muy claras, que estarían en todo este territorio, invadiendo en parte los carpetanos, los olcades de Cuenca, es decir, llegando al Tajo, hasta el límite Tajo-Guadiana, y por supuesto por toda la zona de Teruel, de las serranías, y con la mezcla de los vascones. Incluso se ha visto que los vascones hablaban ibérico, ¿no? Pero sería los verones, que hay una mezcla de mundo ibérico y mundo celta. Para Albertos, este idioma común llegaría hasta los autrigones de la zona de Bilbao. Es decir, que fijaros que va apareciendo el mundo que vos consideraba el mundo cantábrico. Fijaros que cuando Roma crea en la Lusitania, él detecta algo extraño, detecta si los lusitanos y los betones eran pueblos hermanos y eran también celtas o indoeuropeos como los vacceos, ¿por qué Roma los separa? ¿Por qué crea una provincia diferente? ¿Por qué separa a los vacceos de los betones? En la zona de Valladolid la separa de Salamanca. Igualmente separa la zona de Cáceres de la zona de Toledo. ¿Por qué separa betones y carpetanos? Probablemente por dos cosas. O bien porque notó que eran unos indoeuropeos diferentes a los celtas, que hablaban un idioma distinto, y por eso los separó. Y alguien dice, ¿y por qué no los unió a los tartésicos? Pues porque probablemente tampoco pertenecían al mundo ibérico. Es decir, que formaban una entidad diferente, que va a ser el mundo lusitano, que va a dar origen a Portugal, que en origen también comprendía Galicia, Asturias. Fijaros que aquí hay una podríamos decir, tercera España, cuarta España, en todo el mundo occidental. Luego quiero contaros una hipótesis muy interesante, que es que el mundo pirenaico habría sido el mundo que hemos visto que en Bosch era el mundo dolménico pirenaico, que se va a expandir hasta los Alpes, se va a expandir hasta el Garona. Pues hay hipótesis que dice que aquí en el Pirineo había nacido el idioma íbero,
el idioma vasco y se habría expandido. El vasco hacia el País Vasco, hacia Aquitania, el íbero hacia la Provenza y el íbero habría ido descendiendo hacia el Levante. Es una teoría muy interesante que coincide en parte con la teoría hemos visto de Villar, que creía que los íberos habrían podido llegar primero al Pirineo y luego habrían ido descendiendo. Fijaos qué apasionante es esta mezcla de lingüística, de las teorías lingüísticas y de las teorías de la arqueología. Y luego está la palabra il, que es clave. Il, que todo el mundo asume que es una palabra ibérica, claramente el mundo ibérico, aunque es una palabra que existe en el norte de África, existe también en parte en los países del Mediterráneo de Grecia, existe también en la zona de Oriente, pero que en España se asocia al mundo ibérico y al mundo vasco, porque también il en vasco es ciudad, que se transforma en iru o ilu. Pues bien, ¿dónde se usa la palabra il para designar ciudad? En toda la zona de Provenza, en toda la zona de Aquitania, en toda la zona de Navarra, Aragón, Cataluña, en todo el Levante, Murcia, en todo el oriente de Andalucía, en toda la zona de Tartesia y Lusitano también aparece la palabra il. Está indicando, sin duda, un pueblo común. Luego veremos el tema de la terminación de las palabras. Fijaros lo importante que es il, porque además en el norte de África también vuelve a aparecer. O fijaros la palabra tur, que algunos asocian con itur, que es fuente en vasco, o con ur, que es río en vasco. Fijaros todas las palabras que hay con tur, ríos, pueblos, túrdulos, Turia, muchísimos nombres de ciudades, de pueblos que tienen la raíz tur y que no se da en el resto de Europa. Igual aquí tenemos un dato importantísimo para investigar, para ver qué puede significar, a qué pueblo puede pertenecer. Fijaros también lo importante que era para los grandes autores que hemos citado, los orígenes de los pueblos, la raíz indicaba mucho. Por ejemplo, Turmogo significaba que era pariente probablemente de los túrdulos, de los turdetanos. Fijaros que Lusones, vos lo decía claramente, Lusones, que es la zona donde nace el Tajo, tenía que ver con lusitanos, que decía que el Tajo antes se llamó el río Luso. Fijaros también que los esdetes, edetanos, deitanos, tenemos la misma raíz, sedetanos de Zaragoza, turmogos con turboletas. Todo esto indicaría unos pueblos comunes. Y lo mismo hemos dicho, de los aquitanos, que vos decía, aquitano es yaquetano, es lacetano, es yacetano, de los layetanos de Barcelona. Todo esto serían pueblos hermanos. Y lo mismo Ilergetes y Lercabones, sin ninguna duda, indica pueblos hermanos. Lo mismo podríamos decir del río Ur, el Adur es el Aturia, lo mismo que el Oria, el Aturia, el río Aturia que dio nombre a los Astures, el Urbión, el Picurbión, el Urbel, muchísimos ríos con nombres de Ur, el mismo Turia, el Duero, Durias, el Tinto, Urius, y fijaros cómo por toda España aparece la palabra Ur. Fijaros también en este tema que es importantísimo, que es un tema que tampoco se ha prestado mucho interés. Hay palabras que acaban en ona, ¿no? Fijaros, Barcelona, Badalona, Tarragona, Argentona, Narbona, Carcasona, Bayona, Pamplona, Artajona, Tarazona, Jona, Cestona. Fijaros cómo coincide con el Valle del Ebro y también con el mundo levantino, Gijona, Cazlora, Archidona, Estepona. Y luego el curioso dato de la Bayona de Galicia. Esto indica algo. En vascona es bueno, pero puede que esté indicando una terminación que indica ciudades. Y esto es un tema interesantísimo del gran filólogo Untermann, que yo también me apoyo muchísimo en él, que él decía que tenía que haber algún significado cuando un pueblo, los griegos y los romanos, lo denominaban con una determinada terminación. Él decía, por ejemplo, los ceretes también les llaman cerretanos, con lo cual etes y etanos es una desinencia que es la misma. Pero fijaros que ausetanos de la zona de Vic, lacetanos de la zona de Manresa, layetanos de la zona de Barcelona, indiquetes del Ampurdán, es decir, todas estas terminaciones es la misma terminación, la misma de aquitanos, la misma de ilergetes, la misma de sedetanos,
Y la misma, fijaros, el etano aparece en todos los pueblos ibéricos, los edetanos, los jinetes de Mallorca, los contestanos, los carpetanos, oretanos, bastetanos, los turdetanos, los cinetes. Él decía que, por ejemplo, Ulo significaba como conquistado, conquistado por los turdetanos. Veía túrdulos, veía bástulos, veía bárdulos. Él decía que todos los pueblos acabados en etes, que era igual que etanos, acabados en etanos, eran pueblos ibéricos. Y que los pueblos que acababan en ones eran pueblos indoeuropeos. Fijaros, vascones, verones, belendones, lusones, petones, autrigones. Es decir, que aquí hay una frontera entre pueblos celtas, indoeuropeos, y pueblos ibéricos. Él decía también cos, una terminación claramente céltica de pueblos indoeuropeos, como los galaicos, lo que me he dicho de Ules, y Ures, relación con pueblos ligures, ¿no? Eran los ligures. Entonces, fijaros que, aunque esto luego se ha comprobado que hay mezclas, los vascones, por ejemplo, hablaban ibérico, es decir, hay puebla, zona de mezcla, lo mismo que los verones, está indicando ya algo importantísimo, ¿no? Está hablándonos de dos Españas, con temas enigmáticos, por ejemplo, que lusitanos, aun dentro de este mundo indoeuropeo, tiene una terminación ibérica, lo cual puede indicar algo muy importante, que quizá era un pueblo ibérico que había sido indoeuropeizado. Y lo mismo fijaron los ilercabones, un pueblo que está dentro del mundo ibérico, pero cuya terminación es celta. Quizá los celtas que están aquí han influido en los ilercabones, como había podido pasar en los vascones o verones. Y fijaros cómo los aquitanos tienen la terminación de todos los pueblos ibéricos. Fijaros qué importante es esto. Y entonces ya, ya es la última, vamos a acabar ya. Fijaros cómo la teoría de los lingüistas era que el sapiens, España recibió el primer Homo sapiens que ocupó toda la península y hablaba una lengua arquindoeuropea. La primera lengua que trajo el sapiens era una lengua indoeuropea. La hipótesis muy atrevida ahora, porque los lingüistas han pasado de atreverse a hablar de las lenguas en el año 1000, 3000 a.C., a atreverse ya con los nuevos hallazgos de la genética a decir que podemos averiguar por los topónimos la lengua que habló el primer sapiens que entró a la península, el hombre que luego pintaría Altamira. ¿Qué palabras usaba? Esto lo ha venido a demostrar la genética, que es importantísimo, aunque ya los grandes historiadores antiguos de España, ya Bosch, Pericot, lo decían, que era que tras las glaciaciones, en que España fue un refugio de todos los pueblos de Europa, cuando ya pasa la glaciación, España coloniza toda Europa. Entonces esto es importantísimo, porque esto lo ha demostrado la genética y lo venía diciendo los arqueólogos con el arte. ¿Qué idioma llevó España a Europa? Según esta teoría, por supuesto, como estos eran indoeuropeos, el idioma que ocupó toda Europa era un idioma indoeuropeo nacido en España. Y luego esta teoría ve la llegada de pueblos ibero-vascos desde el Mediterráneo en el Neolítico. Habrían llegado o por mar o por la costa y mezclándose con pueblos indoeuropeos. Pero como veis, en esta teoría, España es un país indoeuropeo, es decir, muy parecido al resto de países de Europa. Mientras que en esta otra teoría alternativa, que me baso en las teorías de Bosch, en las teorías de tantos autores antiguos, en esta teoría habría habido dos Españas, una muy dominante de pueblos de África, venidos de Oriente por el norte de África, que habría generado el arte levantino, la cultura de las cuevas y que se habría mezclado con el mundo franco-cantábrico. Pero este idioma entonces que se habría hablado en la península habría sido un idioma no indoeuropeo, sino un idioma de Oriente, de África. Y ese idioma habría sido, a pesar de la llegada de muchos indoeuropeos para refugiarse en el mundo hispánico, el idioma que habría salido para colonizar Europa habría sido un idioma no indoeuropeo. Esto coincide con la teoría de que en Europa, el occidente de Europa, en toda Europa hay un idioma no indoeuropeo. Según algunos, como Behnemann, se le llama vascónico, es decir, el mundo ibero-vasco habría colonizado Europa, habría llenado Europa, toda la zona occidental de topónimos que se pueden entender como vascos, como ibero-vascos. Teoría interesantísima, porque eso indicaría que efectivamente la repoblación de Europa habría sido dada por un pueblo basado en un pueblo no indoeuropeo. Y luego en el Neolítico
la propia España habría generado el mundo ibero-vasco, que sería el que habría colonizado Europa, y que después habrían llegado pequeñas aportaciones del Neolítico. Como veis, un tema realmente apasionante. Seguiremos en las ediciones 2 y 3 profundizando en estos temas. Muchísimas gracias.